saludar a nuestros invitados, Sergio Rojas de la SECPLA de la Municipalidad de La Serena, a Sara Contreras, ex jefa de gabinete de la intendente Lucía Pinto, y antes de partir la sesión de la comisión, tenemos... perdón, me faltó que la secretaria lea la cuenta, yo estoy muy acelerado. La cuenta... Gracias. Gracias, presidente. Y solo un oficio de la cuenta, y es un oficio del que había dado conocimiento la sesión pasada, pero ahora es formal, del CEREMI de Desarrollo Social y Familia, señor Marcelo Telias, mediante el cual informa que los funcionarios que intervinieron en la aprobación del proyecto de construcción del Centro Deportivo San Ramón son la señora Marinka Norero Duarte, coordinadora del área de inversiones, y Tatiana Rentería Luco, analista adjunta planilla con base de datos de la cartera de proyectos que se encontraban evaluando entre enero de 2019 y el 26 de mayo de 2020. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, Claudia. Bueno, antes de empezar y de escuchar a nuestros invitados, mire, yo quería hacer lo siguiente. El día jueves 29, el intendente Pablo Germán, de una entrevista en el diario El Día, habló de distintos tópicos y se refirió también al tema de los terrenos de San Ramón, conocido como Papaya Gate, y la labor de la comisión investigadora. Entonces yo quiero leer las declaraciones para que vean que voy a ser muy riguroso, porque ahí se dice lo siguiente, comillas: todas las instancias que se puedan realizar para poder llegar a la verdad y aclarar la situación son bienvenidas. Eso dice el intendente Pablo Germán. Nosotros como gobierno regional hemos estado en contacto con la Contraloría y con el Consejo FENSE del Estado precisamente para colaborar en la investigación que sigue su curso. Pero aquí viene la parte que a mí me preocupa. Lo que esperamos es que no sigan involucrando a los funcionarios públicos en el caso. Lo importante es entender que el gobierno regional tiene una reputación importante, al igual que sus funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que a pesar de que al principio dice que está toda la voluntad y que es correcto y cita a los otros organismos públicos involucrados, al final dice que no quiere que sigamos citando funcionarios públicos. Y resulta que gran parte de la labor que nosotros tenemos que realizar se basa en citar a funcionarios públicos, no porque nosotros los queramos involucrar, sino que porque son parte del proceso y sus declaraciones verá si tienen o no responsabilidad. Entonces, yo lo que quiero pedir a la comisión es que aprobemos un oficio al intendente Pablo Germán, donde se señale que es deber de los funcionarios públicos, más aún cuando son autoridades, asistir a las citaciones de la comisión investigadora, y que le solicitemos en este oficio que él facilite la comparecencia de los funcionarios en esta instancia, porque me parece a mí que las declaraciones podrían prestarse para una interpretación de que no hay obligación o hay otras prioridades, y creo que eso va a debilitar la labor que tenemos que realizar. No sé si hay acuerdo sobre el punto del oficio. No veo que nadie se ponga. Aprobado. Ya, Claudia. Presidente, una sola precisión nomás. Y en este oficio que anota el cuerpo, hago mención de la declaración que él hizo en el diario el jueves 29, ¿sí? Sí, hay que hacer mención. Yo le puedo mandar la foto del recorte, pues yo lo tengo, para que sea prolijo, porque preferí tomar una foto. Eso sería muy bueno, sí. De repente uno puede ahí, la memoria le falla, o le pone un término Sí, más o menos. O interpretar de otra manera, sí, presidente. Interpretar. Muy bien, yo se lo voy a mandar esa foto. Bueno, entonces saludamos a Sergio Rojas, a Sara Contreras, y yo propongo que primero podamos hacer las consultas a Sergio, que es un actor que está en el origen del proyecto, como nos planteó en la Seremía de Desarrollo Social. Yo creo que nos ayuda a ordenar, que él nos pueda aclarar una serie de dudas, y después que hayamos aclarado las dudas con Sergio, podemos hacer las consultas a Sara Contreras. Yo entiendo que ella no tiene un mando directo administrativo sobre los departamentos involucrados, pero en este caso, y tengo que decírselo así, como la exintendente Lucía Pinto no vino a la sesión de la comisión, de alguna manera a su jefa de gabinete, por lo menos a mí me interesa hacerle consultas y preguntas que espero nos pueda responder. Y por eso, digamos, tiene que ver también haberla citado hoy día. Muy bien, yo no sé, Sergio, si tú tienes algún tipo de presentación o prefieres que pasamos directo a las preguntas. O comentario que hacer inicial. A veces algunos invitados citados han partido haciendo un preámbulo o una exposición para ordenar antes de las preguntas. Buenas tardes, presidente de la comisión. Buenas tardes a todos los diputados y diputadas presentes. Si usted sí lo estima, yo tengo preparada una presentación que me gustaría compartir con ustedes para ir generando los antecedentes que me habían solicitado en la invitación dentro del mismo contexto de la presentación.
Sí, yo creo que sería lo ideal, Sergio, que tú partas con la presentación, porque sí, cuando vamos a las preguntas somos más específicos, nos evitamos cosas generales que tú puedas dar cuenta. Ok, si usted me lo autoriza ahora, voy a compartir la Sí, pantalla entonces. con Claudia estamos coordinando esa parte. Quisiera preguntarle, presidente, si usted ve la presentación en este instante. Sí. Ya, la voy a poner en versión de presentación entonces. Y voy a dar inicio a esta presentación para explicar en primera manera cuál es la participación del municipio en su rol de organismo formulador de proyectos. Bueno, los proyectos en general, en su fase de preinversión, como se denomina, corresponde a un proceso en el cual se elaboran estudios y análisis necesarios para la preparación, o bien dicho, formulación y evaluación del proyecto que permite resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. El resultado es una decisión de realizar o no realizar el proyecto de inversión en cuestión. La fase de los proyectos tiene 3 etapas: la preinversión, la inversión y la operación. En el caso de la preinversión, que es donde participa el organismo formulador, en este caso el municipio, contempla las etapas de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad, para posteriormente, en caso de que el proyecto sea recomendado, pueda pasar o bien a la etapa de diseño o bien a la etapa de ejecución y posteriormente, una vez que está ejecutado, a la etapa de operación. Dentro del contenido del estudio preinversional, este estudio puede nacer por dos razones: porque se ha detectado un problema o porque existe una oportunidad de desarrollo o de mejora de una situación. En este contexto, tenemos primero una subetapa que se llama idea, posteriormente el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Dentro de la etapa de perfil, se debe hacer un análisis del problema, o sea, definir el problema y presentación de este estudio. Se hace un diagnóstico de la situación actual, se hace un estudio de mercado, de demanda, oferta y déficit, se hace una identificación y definición de las posibles alternativas de solución, una optimización de la situación base existente, se determina el tamaño y la localización y se genera un anteproyecto de ingeniería. Posteriormente pasa a la etapa de evaluación de la alternativa o de las alternativas, se estiman los costos y beneficios y se calculan los indicadores. Finalmente se hace la presentación de la alternativa seleccionada, que contempla la descripción detallada y la justificación de la selección de dicha alternativa. Es decir, este estudio preinversional contempla el desarrollo del perfil y estudios en profundidad tales como ambientales, de equipamiento específico u otros. ¿Cuál es el objetivo de esta fase de preinversión? Lo primero, que el proyecto sea una buena solución al problema planteado o una oportunidad, que la alternativa que se ha seleccionado es la más conveniente y que de todas las analizadas, que el proyecto demuestra estándares técnicos eficientes respecto a proyectos similares y que los indicadores de rentabilidad demuestran la conveniencia de la inversión. Es importante señalar también que el hecho de pasar esta etapa no significa su ejecución automática, porque estos proyectos pueden sufrir cambios durante la fase, es decir, aplazar el inicio, fusionarse con otros proyectos o no ejecutarse definitivamente. En el caso que convoca esta comisión, y quiero ser bien enfático en esto, señor presidente y señoras diputadas y diputados, el problema que se generaba no era la compra de un terreno. El problema que se generó fue que el municipio, cuando entregó parte de los terrenos denominados Cordep para la construcción del hospital, perdió un campo deportivo. Y empezamos a recibir, a través de distintos medios, particularmente redes sociales, reclamos de los deportistas porque se estaba perdiendo un campo deportivo. Por lo tanto, el problema que se generaba en este caso era la falta de espacio deportivo en el sector sur de la ciudad. Y para eso, la autoridad municipal solicitó al equipo técnico del sector desarrollar un proyecto para diseñar un nuevo campo deportivo. Y quiero ser enfático, como lo dije, reiterativo, no era para comprar un terreno, era para diseñar un nuevo campo deportivo. ¿Cómo avanzamos en este proceso? Y aquí también quiero decir algo muy importante. Toda esta metodología y toda esta presentación que estoy haciendo yo corresponden a la normativa del Sistema Nacional de Inversiones, que se aplica no solo al municipio de La Serena,
sino que a todos los municipios y a todos los servicios públicos que generan iniciativas de proyectos para financiamiento. Y el Sistema Nacional de Inversiones establece claras diferencias y acciones entre las entidades que participan, ya sean ejecutoras, financieras o evaluadoras. Como les decía, de todas las iniciativas, no solo las del municipio de La Serena, sino que de todos los municipios y de todos los servicios públicos. Aquí ustedes pueden apreciar un esquema gráfico de cómo interactúan estas entidades. Primero está el gestor formulador, que es la que genera la solicitud de financiamiento. En este caso, el municipio es el que genera los proyectos. Y los presenta la unidad financiera, que en el caso particular que nos convoca, correspondía al gobierno regional. El gobierno regional presenta esta iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones, a través del Ministerio de Desarrollo Social, quien es el que va evaluando y entregando... Sergio, una consulta, solo para... Prefiero hacerlo ahora que es muy específico, que discutimos esto harto con el CEREMI, con Marcelo Telia. La unidad financiera es la DIPLAN del gobierno regional. ¿Eso nos dijo Marcelo, o no? No estoy tan seguro, pero para nosotros es el gobierno regional, independientemente de cuál es la división específica que lo ve. Te vuelvo a hacer la pregunta, si pueden saberlo o no, pero Marcelo Telia, cuando hablamos de esto, dijo la municipalidad del gestor formulador, y cuando nos dijo la contraparte financiera, dijo que era la DIPLAN del gobierno regional. Ustedes dicen gobierno regional, ¿no? Nosotros cuando generamos la iniciativa, presidente, enviamos todos los antecedentes al intendente o a la intendenta respectiva. Ok. Como lo decía, el Ministerio de Desarrollo Social genera el RATE, que va informándolo tanto a la unidad financiera como a la unidad formuladora en este caso. Y una vez que se obtiene el RATE RS de recomendación, empieza el proceso de inversión y es donde la unidad financiera, en este caso el gobierno regional, solicita los recursos al Ministerio de Hacienda, quien es quien lo asigne, y posteriormente designa la unidad técnica y la unidad operadora, y ahí participa la Contraloría General de la República en su rol de control de legalidad. Respecto a la responsabilidad en el proceso de análisis y emisión de los resultados, este se inicia con la recepción de la iniciativa de inversión y culmina con la emisión del resultado del análisis por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en su nivel central o regional según corresponde al tipo de proyecto. Este análisis consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente formulada y evaluada y si contiene todos los antecedentes técnicos y económicos indicados en las normas del Sistema Nacional de Inversiones y en los requisitos de información sectoriales. El análisis de las iniciativas de inversión deberá probar la conveniencia técnica y económica de llevarlas a cabo, fundamentado en una evaluación que analice su rentabilidad social y económica, emitiendo para tal efecto un informe en los términos señalados en el artículo 19 bis del Decreto Ley número 1263 de 1975, el cual se expresa a través del resultado del análisis técnico-económico, más conocido como RATE, en la ficha IDI del Banco Integrado de Proyectos. El RATE, así como las observaciones que contenga, podrán ser reclamadas por la institución que postula la iniciativa cuando su juicio presenta errores u omisiones que ameriten una reconsideración. La presentación de la reclamación debe ser realizada por la autoridad superior de la institución responsable de la iniciativa, al jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones, acompañando los antecedentes necesarios que la avalen, quien resolverá teniendo a la vista un informe de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia respectiva. Cuando el análisis sea de competencia regional, instruyendo a la Seremía la emisión de un nuevo RATE o confirmando el ya emitido. Las instituciones formuladoras y financieras de dicha iniciativa serán responsables de la presentación de todos los antecedentes administrativos y legales que permitan la materialización de la inversión, detallado en los requisitos de información sectoriales que se informan en el sitio del Ministerio de Desarrollo Social. Entrando ya más en materia, ¿cuáles son los antecedentes requeridos para que comience el desarrollo del proyecto? Que corresponde al análisis de admisibilidad. La oportunidad de la presentación de las iniciativas de inversión, es decir, de los proyectos, será de exclusiva responsabilidad de la institución financiera que postula la iniciativa y deberá tener en consideración los plazos establecidos, de manera que éstas se realicen con al menos 15 días hábiles de anticipación al cierre del año presupuestario al cual postula, para llevar a cabo los procedimientos de admisibilidad y análisis técnico-económico propiamente tal. ¿Cuáles son los plazos involucrados? La admisibilidad
Son 5 días hábiles a contar del día siguiente de la fecha de facturación registrada en el Banco Integrado de Proyectos, una vez aprobada la admisibilidad por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este registrará la fecha de ingreso en el Sistema Nacional de Inversiones. Una vez pasado ese plazo, se hace un análisis y emisión del primer RATE, que son 10 días hábiles a contar del día siguiente de la fecha de ingreso del proyecto al Sistema Nacional de Inversiones. Este plazo será objeto de modificación por parte del jefe de División de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social a solicitud de la Seremi o de la Jefatura del Departamento de Inversiones de dicha división, cuando la complejidad de las iniciativas así lo amerite. El análisis y emisión de rates siguientes también se cuenta con 10 días hábiles a contar del día siguiente de la fecha de ingreso en la carpeta digital de la iniciativa del oficio, con los antecedentes que dan respuesta a las observaciones, y de la fecha de recepción del correo automático del Banco Integrado de Proyectos, generado al activar la respuesta a observaciones en el sistema. El resultado del RATE debiera concluir con un RS, que significa recomendado satisfactoriamente. La iniciativa de inversión significa que cumple con la condición de haber sido presentada al Sistema Nacional de Inversiones con todos los antecedentes y estudios que la respaldan, de acuerdo a las presentes normas de inversión y requisitos de inversión sectorial que aseguran la conveniencia de llevarla a cabo. El resultado debe contener información relevante del análisis referido a los aspectos tales como el problema que se pretende resolver y o abordar, alternativas analizadas que permitirían resolver el problema con sus correspondientes indicadores de resultado, alternativas seleccionadas, supuestos, resultados y estimaciones incorporadas en la evaluación, sensibilización de variables cuando corresponda, y estimación de los costos de operación y mantención anual tomados en consideración para la evaluación, certificaciones pendientes y que viabilizan su etapa siguiente, política sectorial o estrategia regional a cuya meta contribuye la iniciativa. El RATE RS puede ser emitido de manera manual o automática, de forma manual a través del Banco Integrado de Proyectos, cuando el resultado es emitido por un analista del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tras el análisis correspondiente de los antecedentes de la iniciativa. De forma automática, emitido por la institución financiera a través del Banco Integrado de Proyectos, cuando la iniciativa nueva cumple con requisitos de vigencia definidos en el párrafo sexto del numeral 371 o cuando las iniciativas de arrastre cumplen las condiciones de ejecución presupuestaria definidas en el numeral 1.3.2. Con esta recomendación satisfactoria, se podrá continuar con el proceso de identificación y ejecución presupuestaria correspondiendo a la institución responsable técnica de la etapa, a la institución financiera y a las entidades controladoras del sector público, velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada, ejecutada de acuerdo a lo aprobado por el análisis técnico-económico. Respecto de la admisibilidad propiamente tal, la institución formuladora, que en este caso, como lo repetí antes, viene a ser el caso del municipio de La Serena, pero en otros proyectos son otras unidades formuladoras, presenta la iniciativa ante la institución financiera, genera la iniciativa en el Banco Integrado de Proyectos y registra la información para iniciativa en la respectiva carpeta digital. La institución financiera postula la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones, ingresa un oficio dirigido al jefe de División de Evaluación Social de Inversiones o al secretario regional ministerial de Desarrollo Social, según corresponda, postulando la iniciativa de inversión en el Banco Integrado de Proyectos. Sergio, disculpa, una pregunta sobre eso. La institución financiera, tú nos dijiste que era el gobierno regional. Efectivamente, presidente. Sí. ¿Tú nos podrías decir con quién del gobierno regional tú tenías que entenderte para este proyecto? Porque acá no puede ser abstracto, tienen que haber personas con nombre y apellido. Nosotros todos los antecedentes de este proyecto y de otros proyectos los presentamos a través de la carpeta digital y informamos al intendente o a la intendente respectiva a través de un oficio. Ya, pero disculpa Sergio, eso quiere decir que no hay ninguna comunicación entre ninguna persona, funcionario ni autoridad del gobierno regional con la CEFRA en todo este periodo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque nosotros y en la prensa aparecen antecedentes que dicen que hay correos, que hay informaciones. Entonces, te lo pregunto para ser muy transparente, porque acá es muy relevante saber si desde el gobierno regional
¿Les entregaron antecedentes a ustedes de este proyecto o toda la responsabilidad, como dijo Marcelo Telias, es solo de ustedes? Entonces, por eso yo te pregunto tan directo. Sí, Está terminando la palabra del diputado Walker. Yo, disculpa de haber interrumpido, pero entiendo que era justo en esa parte. Matías, si es sobre lo mismo, para después termine Sergio la presentación. ¿Está sin audio, Matías? Diputado, se lo doy de inmediato. No lo encuentro. Ahí está. Lo veo que sigue sin audio, Matías. Sí, tiro le doy el auto. Ahí sí. Ahora sí, presidente, no, si quiere dejemos que don Sergio Rojas termine mi pregunta, porque, a ver, está muy bien que le explique los procedimientos administrativos, ¿no es cierto?, cómo se formula el proyecto, qué condiciones debe tener, etcétera. Pero acá la gran pregunta es, ¿quién determina finalmente que este paño sea el que se adquiera para un proyecto de un complejo deportivo con una inversión de 10.000 millones de pesos y quién determina el monto y la justificación del monto? Yo sé que en cualquier compraventa, claro, los precios los ponen los vendedores, pero ¿de qué manera en la SACPLAN se consideraron criterios para justificar una inversión tan cuantiosa para la sola adquisición del terreno de un complejo deportivo? Más allá de que uno entiende la historia y que esto fue en compensación a los terrenos que fueron traspasados de Cordep para la construcción del hospital de La Serena, pero más allá de los procedimientos administrativos, los procedimientos técnicos, es cómo se determina la justificación de postular a un proyecto de 10.000 millones de pesos, más allá de la suerte que después corrió el proyecto en el gobierno regional, cómo se aprobó y cómo se modificaron las cláusulas de la escritura de compraventa con los vendedores. Gracias, presidente. Ya, vamos a terminar de escuchar a Sergio para poder entrar a las preguntas. Sí, presidente, si usted lo estima así, puedo avanzar un poco más rápido con esta parte que es la metodología administrativa, y una vez que presente el itinerario del proyecto, a lo mejor van a ir quedando respondidas sus consultas. Muy bien, mejor. Como lo señalaba, es la unidad financiera la que presenta al Sistema Nacional de Inversión a través del Ministerio de Desarrollo Social los proyectos. Posteriormente, el jefe del Departamento de Inversiones o el coordinador de inversiones recibe toda la información, lo ingresa a la postulación y asigna un analista para la revisión. El analista resuelve la admisibilidad o inadmisibilidad de la iniciativa y posteriormente verifica la siguiente etapa, que corresponde a la análisis y emisión del RATE, que es una tarea que se genera al interior del Ministerio de Desarrollo Social, que es el encargado de realizar el análisis técnico-económico de la iniciativa a partir de la fecha de ingreso de esta al Sistema Nacional de Inversiones, verificando que cumple con los requisitos de información, la metodología del sector al cual se está postulando, los antecedentes de la iniciativa. Posteriormente solicita la validación del RATE y el coordinador del RATE es quien es el encargado de revisar este RATE y revisar la pertinencia del mismo, autorizar o rechazar. La institución financiera revisa los resultados del RATE y cuando es RS, como lo había señalado, recomendado satisfactoriamente, puede solicitar identificación presupuestaria para llevarla a cabo. En esta etapa la entidad formuladora puede participar en la medida que los RATES no son RS, es decir, si son FI con falta de información u objeto dado técnicamente, dando respuesta a las observaciones. Me quiero detener un poquito en esta etapa, si me lo permite, presidente, porque quiero recordar que lo que insistí en un principio, este no es un proyecto para comprar un terreno, sino que es un proyecto de diseño para la construcción de un campo deportivo, y la normativa respecto de los proyectos de diseño que conllevan propiedad privada, adquirir propiedad privada para la etapa de diseño, indica que cuando se programe realizar o perfeccionar la compra de una propiedad durante la etapa de diseño, la intención de traspaso de la propiedad del terreno seleccionado se deberá acreditar mediante una de las siguientes formas.
un compromiso de compraventa que ya prácticamente no se ocupa, o lo que en este caso ocurrió, una carta de intención de venta simple que identifique al vendedor, acredite su propiedad, individualice el terreno e indique el precio de venta, adjuntando tasaciones comerciales emitidas por un perito o profesional competente a fin de tener un parámetro sobre el justo precio de la venta pactada. Para los terrenos considerados como alternativas de localización, se deberá haber estimado su costo al menos en base a alguno de los siguientes antecedentes: carta de intención de venta con los montos establecidos por parte de la vendedora, respaldada alguna de las formas que se señalan en el párrafo siguiente como válidas para realizar estas estimaciones de precios. Mecanismos válidos para las estimaciones de costos de suelo, información sobre costos de suelo por metro cuadrado, que se obtengan de tasaciones comerciales realizadas por profesionales competentes o peritos tasadores, información de algún medio de difusión especializado, publicaciones extraídas de avisos económicos con precios de venta o precios obtenidos de algún portal inmobiliario. Al respecto, es preciso señalar que al momento que la institución compradora materialice la adquisición del terreno, debe considerar las normas legales y administrativas que rigen para este tipo de actos, en conformidad con procedimientos sobre lo cual le corresponde velar a la Contraloría General de la República. Respecto de lo que usted me preguntaba, presidente, vamos a entrar en detalle en el itinerario de este proyecto. En enero del año 2019 comienza la elaboración del proyecto en conjunto con el gobierno regional, el equipo técnico de la DIPLAN y de la SECPLAN iniciaron el levantamiento de antecedentes para el perfil y anexo, considerando que ya había un insumo muy importante, que era el llamado público a ofertar que había desarrollado el año anterior, a final del año anterior, el Ministerio de Salud cuando estaba buscando un terreno para el hospital. Sí, perdona, Sergio, disculpe, yo sé que está viendo la palabra del diputado Marcelo Díaz, pero yo solo quiero reiterar algo que para mí es muy relevante, ¿ya? Porque es primera vez que se dice en esta comisión. Tú nos dijiste, por eso quiero precisarlo tú nos dices que en enero del 2019 ustedes tenían como contraparte a la DIPLAN del GORE en la elaboración de este proyecto. Eso es lo que nos dijiste, ¿verdad? Se trabajó en conjunto porque es parte de la colaboración institucional cotidiana. Ya, pero fue la DIPLAN del GORE, ¿o no? La DIPLAN del GORE. Ok, gracias. Posteriormente, en febrero, desde la DIPLAN se envía a la municipio, en tanto entidad formuladora del proyecto, las tasaciones, la carta de intención de venta y algunos otros antecedentes. Y el municipio el día 22 de marzo del 2019 solicita la selección de la iniciativa para el proceso FNR 2019 a través del ordinario 10.025 de fecha 22 de marzo enviado al gobierno regional. Previo al envío de este ordinario, se verificó que en la carpeta digital del proyecto se contaban con todos los antecedentes que la normativa exige y que la metodología del Sistema Nacional de Inversiones exige para cada una de las iniciativas. El día 25 de marzo del 2019 se envía el proyecto para revisión a través del ordinario 12.231 de fecha 25 de marzo del 2019 desde el gobierno regional a la Seremi de Desarrollo Social. El día 2 de abril del 2019 ingresa al Sistema Nacional de Inversiones al darle admisibilidad el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Posteriormente, el día 16 de abril, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia emite el primer resultado del análisis, siendo este un OT, que significa objetado técnicamente. Debo recordar y hacer énfasis en esto, presidente, diputado, que este es un proyecto de diseño. Quiero ser bien gráfico en eso, de que esto no es un proyecto de compra de un terreno, es un proyecto de un diseño que conlleva la adquisición de un terreno privado para su ejecución. Respecto de este RATE, lo que quedó señalado en el Sistema Nacional de Inversiones es que la observación indicaba lo siguiente: corregir el problema definido, este debe responder a la problemática que se pretende resolver, el cual no es desarrollado en el diagnóstico presentado. En el diagnóstico de la situación actual, corregir definición de la población objetivo, indicar ubicación de las unidades vecinales en el área de influencia, proyección de la población, el estudio de oferta y demanda se debe realizar en el área de influencia del proyecto y por disciplina deportiva. De acuerdo a la demanda presentada con el listado de agrupaciones que harán uso del recinto, se solicita identificar a qué sectores del área de influencia pertenecen e indicar dónde practican actualmente cada disciplina,
detallando actividades, número de participantes, incorporar cálculo del déficit actual y proyectado en caso de existir. Con respecto a la disciplina del rugby, en el entendido que no existe una demanda insatisfecha, se debe mostrar que los deportistas que practican dicha disciplina y no cuentan con una oferta están dispuestos a trasladarse al recinto, lo cual implica que debe calcularse el tiempo de viaje, entre otros. En la identificación de alternativas, se sugiere que las alternativas de solución sean evaluadas con respecto a su materialidad, explorar distintas opciones de diseño, uso de tecnología, estándares que den como resultado iguales beneficios y que tengan costos diferentes que permitan concluir que la alternativa elegida es la de mejor rentabilidad social. En la carpeta digital se requiere incorporar lo siguiente: cronograma de actividades, actualización de certificados de informaciones previas y uso de suelo según lo descrito en el plan regulador comunal, certificado de factibilidad de servicios básicos actualizados, incorporar certificado de costos de operación y mantención correspondiente. Este debe indicar monto anual comprometido y quién se hace responsable de dichos costos. Este debe ser un certificado de acuerdo del Consejo Comunal. Términos de referencia, licitación del IND, presupuesto estimativo de la ejecución, partidas globales. Se solicita que la evaluación económica se incluya en la carpeta en un archivo Excel. Toda la documentación requerida debe ser firmada por el responsable a cargo, como por ejemplo modelo de gestión, estudio de cabida, etc. De acuerdo a posibles cambios, actualizar la evaluación económica correspondiente al proyecto y ficha IBI. Posteriormente, el día 24 de abril del año 2019, se da respuesta a estas observaciones a través del ordinario número 1510 de fecha 23 de abril, enviado desde la Municipalidad al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia emite el RATE FI, falta de información, el día 25 de abril, y indicando lo siguiente. Como observaciones, en la identificación de alternativas se solicita que sea corregida la definición de las alternativas, ya que se indican que ambas son evaluadas con la misma materialidad y en su descripción se indica lo contrario. Asimismo, se debe incorporar en la evaluación el ítem de las luminarias para cada alternativa según corresponda, que permita concluir que la alternativa elegida es la de mayor rentabilidad social. En carpeta digital se requiere incorporar lo siguiente: actualización de certificado de informaciones previas y uso de suelos, lo descrito en el plan regulador comunal, certificado de factibilidad de servicios básicos actualizados, incorporar certificado de costo de operación y mantención correspondiente. Este debe indicar monto anual comprometido y quién se hace responsable de dichos costos. Este debe ser un certificado de acuerdo del Consejo Comunal. Términos de referencia, aplicación del IND, presupuesto estimativo de la ejecución en partidas globales. Toda la documentación requerida debe estar firmada por el responsable a cargo, como por ejemplo el modelo de gestión, el estudio de cabida, etc. Posteriormente, el día 3 de mayo se genera una visita a terreno en que participan profesionales de la DIPLAN, de la SECPLAN y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El día 29 de mayo se presenta la estimación de costos de operación y mantención al Consejo Municipal. Es importante destacar que esta información que se presenta al Consejo Municipal se informa a los concejales y concejalas que es una proyección y es una estimación, porque estamos postulando el proyecto de etapas de diseño y no de ejecución. Por lo tanto, se les informa también que lo más probable es que una vez que el diseño se termine y se tenga claridad, esos costos puedan cambiar. El día 6 de junio se entrega respuesta a las observaciones del RATE FI a través del ordinario 2185, enviado desde la Municipalidad al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El día 10 de junio, el Ministerio de Desarrollo Social emite el RATE RS y se presenta el proyecto en la sesión del Consejo Regional respectiva. El día 24 de junio, el Gobierno Regional designa la unidad técnica a la Municipalidad a través del ordinario 2522 y la Municipalidad remite los antecedentes para emisión del convenio de mandato a través del ordinario 2453 del 26 de junio. Quiero detenerme un poco en esto, señor presidente, porque cuando la unidad financiera designa la unidad técnica, lo que envía es un oficio donde van los antecedentes que están en la ficha IDI del proyecto. Por lo tanto, no es una acción que involucre demasiada gestión ni demasiada coordinación, puesto que se tiene que solamente revisar que los antecedentes de la ficha IDI son los mismos que están copiados en el oficio. Finalmente, y luego de conversaciones con el Gobierno Regional, con la DIPLAN
con los equipos técnicos del municipio, la municipalidad desiste de ser unidad técnica para la ejecución de proyectos, informándolo a través del ordinario 2658 de fecha 12/7/2020. En este punto, señor presidente, diputadas, diputados, la Municipalidad de La Serena deja de participar en las acciones que tienen que ver con el desarrollo de este proyecto y ya no tiene ningún rol en el proceso posterior que tiene que ver con la compra del terreno. Aquí está una copia de lo que quedó establecido en el Banco Integrado de Proyectos con el RS que se otorgó al proyecto. Yo voy a entregarle a quien usted me indique, presidente, esta presentación para que la pueda distribuir posteriormente. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, con la Secretaría después se hace la comunicación para pedirle todos los antecedentes y remitírselo a los diputados y diputadas de la comisión. Me ha pedido la palabra el diputado Marcelo Díaz, después diputado Matías Walker. Marcelo. A ver, está sin audio, espera un poco, Marcelo. Sí, puede ser al revés porque estoy revisando mis notas, presidente. Puede ser al revés, no se preocupe, diputado Díaz. Diputado Walker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradecer a don Sergio Rojas su exposición y voy a hacerle la pregunta que yo creo que todas las personas, los ciudadanos, ciudadanas de la región de Coquimbo que están viendo y siguiendo la transmisión de esta sesión de esta comisión investigadora probablemente se están haciendo. Si lo que presentó la ilustre Municipalidad de La Serena a través del SECPAN fue un diseño de un proyecto al gobierno regional y no fue un proyecto de compra de un terreno determinado, entonces, ¿quién determina el terreno donde finalmente se levanta el proyecto, el complejo deportivo y el monto que se paga, ¿no? Y que a financiar por el gobierno regional? Él además, y esta es una subpregunta, presidente, habló de tasaciones comerciales. Si puede individualizar de quién emanaron dichas tasaciones comerciales, porque ya hemos tenido el testimonio de la Seremi de Bienes Nacionales que señaló claramente que al menos lo que hizo el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la Seremía no fue una tasación. Gracias, presidente. Sí. Gracias, vamos a juntar las preguntas, obviamente. Diputado Díaz. Ahora sí, presidente. Es que eran varias preguntas, pero una ya la hizo el diputado Walker, pero voy a pedir concretamente. Él dijo que habían adjuntado las tasaciones. Yo quisiera saber si él tiene las tasaciones a mano, qué empresa las hizo y a qué terrenos corresponden. Porque en el listado de los proyectos, efectivamente, este es un proyecto de diseño, pero por el monto es precisamente para adquisición de terreno. Así lo entendí yo del listado que nos entregó la semana pasada porque dice proyecto de diseño, fase de diseño, etapa de diseño, no sé exactamente cómo está, pero ahí tenemos el listado todos. Y es por ese monto, casi 10.000 millones de pesos, una cosa así. Entonces, ¿qué tasaciones se adjuntaron? ¿Quién las hizo? ¿Y por qué montos? Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Sí. Diputado, sí, estoy viendo, voy tomando nota. Veo también que ha solicitado la palabra. Vamos, le aviso a Sergio. Sergio, vamos a dar una ronda general, así que va a tener ahí una dura tarea en tomar nota de las preguntas, pero nos facilita. Así que veo que está pidiendo la palabra el diputado Eguiguren, después diputado Fuenzalida, después diputado Saldívar. Gracias, presidente. A la pregunta que le hizo el diputado Díaz, yo le quiero agregar además la otra pregunta. ¿Quién pagó esas tasaciones? Gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Saludar a don Sergio Rojas, a todos los colegas, a la gente de la Secretaría. Sumarme a las preguntas que ya se han hecho, pero ¿de dónde surge la idea de desarrollar este complejo deportivo en ese terreno, particularmente en ese terreno? ¿Cómo se llega a ese terreno?
independientemente que estuvieran las tasaciones. Pero cómo se llega a ese terreno, ¿ya?, por el cual el municipio decide presentar el proyecto, ¿ya?, respecto de ese terreno en particular, porque es un proyecto que incluye la adquisición del terreno, ¿ya? Y lo otro que ha salido bastante en la prensa es por qué el interés de acelerar la compra de ese terreno, como salió en las publicaciones del diario El Día. Tengo entendido que entre el alcalde y la intendenta, porque se le solicitó apurar la adquisición de ese terreno en particular. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fonsalida. Diputado Raúl Saldívar. Gracias, presidente. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Sara. Presidente, bueno, buena parte de las cosas que iba a preguntar ya fueron formuladas por quienes me antecedieron, pero me voy a quedar con un tema que es el siguiente, para Sergio. Se externaliza la ejecución del diseño por la vía de este proyecto y el monto de este proyecto propuesto para que sea financiado por el gobierno regional es de casi 10.000 millones. El diseño, y se planteaba en tu intervención que como aspecto secundario se incorporaba el terreno. El proyecto de diseño no sé cuánto puede costar, pero debe haber una distancia abismante en los valores. Entonces, si uno suma además la construcción, la ejecución del proyecto, con seguridad esto superaría los 20.000 millones. Y a nadie le cabe duda respecto de que estaríamos hablando de cifras de ese monto. Entonces, llama la atención que nadie ha tenido que tomar la decisión de financiar este proyecto de diseño, asuma que se debe incorporar una compra de terreno que deja en la sombra el costo del diseño prácticamente, que es lo sustantivo, según lo que se dice en el texto. Y pasa a segundo plano el objetivo, el diseño. Pero a la hora de sumar, aunque sea de forma hipotética, a nadie le cabe duda que aquí no estamos hablando jamás de un monto inferior a los 22, 25.000 millones de pesos. Y en eso nadie reparó. Y eso implicaría desplazar una buena cantidad de proyectos de la cartera de la Municipalidad de La Serena o simplemente de otras comunas. Entonces hay un tema ahí que es bien extraño y por lo tanto sería bueno que pudieras explayarte sobre ese asunto, sobre todo en tu calidad de director de la SECPLAN, que tiene que proteger una cartera amplia y no focalizarse en un solo proyecto, que perfectamente puede ir dejando de lado un conjunto de otras necesidades. ¿Qué criterio determina que ese monto de terreno haga sustentable la postulación de este proyecto? Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Saldívar. Sí, yo voy a tomar la palabra. A ver, bueno, yo creo que obviamente acá tenemos que tratar de reconstruir los hechos para poder tener una claridad, digamos, en los sucesos y después clarificar las zonas grises, que son muchas. Lo primero que yo entiendo, según el reportaje del diario El Día, es que la SECPLA de la Municipalidad de La Serena, al hacer el diseño del proyecto, tomó un estudio que se había hecho el año 2018 por parte del Servicio de Salud, que entiendo que tenía que ver con terrenos en el entorno del sector de Serena, suroriente, perdón, de La Serena, que tuvieran estas 6 hectáreas que se pedía como requisito para imaginarnos las futuras instalaciones deportivas, y que en el diario El Día se señala que los valores que estaban en esos terrenos eran valores más bajos que los 10.000 millones que finalmente aparecen propuestos para comprar los terrenos de San Ramón. Entonces, la primera pregunta que se relaciona con las anteriores, yo creo que es un gran tema que tenemos que acá, Sergio, dilucidar, con mucha franqueza te lo digo, es dónde aparecen y por qué estos terrenos de San Ramón.
Yo aquí quiero centrarme porque ya no es lo que yo diga. Es que acá, en esta comisión y está en acta, el Contralor General de la República nos dijo, ya independiente lo del diario, que en enero del 2019 un grupo de inmobiliarias llevó una carta de intenciones al gobierno regional. O sea, cuando ustedes, yo digo, pueden haber estado haciendo el primer trabajo, ni siquiera avanzado, el primer trabajo. Ya el Contralor nos informa que al gobierno regional llegó una oferta de 6 inmobiliarias diciendo, este es el terreno que usted necesita. Entonces, naturalmente uno se pregunta cómo iban a saber eso si el proyecto se estaba formulando. ¿Por qué llegó al gobierno regional? ¿A quién llegó del gobierno regional? ¿Le llegó a la intendenta? ¿Le llegó a la jefa de gabinete que está aquí presente? ¿Le llegó al director de Diplán, a José Cáceres? ¿A quién le llegó esa oferta? Y, por consiguiente, si esa oferta les fue después entregada a ustedes. Ahora, como aquí no hay que especular, hay que hablar de hechos objetivos, en la sesión pasada yo señalé que había un correo fechado 18 de febrero del año 2019 de una funcionaria de la Diplán llamada Paulina Tapia, en que entregaba a Natalia González, que entiendo es subordinada tuya, no sé si podía trabajar allá, un valor de tasación de los terrenos de San Ramón. O sea, en febrero, la Diplán, que es un organismo que al parecer se involucró en este proceso, tú lo has dicho que sí, envió una tasación de los terrenos de San Ramón. Entonces, uno ahí concluye que aquí, quien le puso los terrenos al municipio, a la secta, fue el Boreo. Ahora, ustedes corríjanme, díganme que no es así, pero si no es así, ¿dónde aparecen? Porque los dos antecedentes que nosotros tenemos indican eso. Y esos terrenos venían con valor. Y por eso es que en este correo electrónico de Paulina Tapia a Natalia González dicen, aquí van los valores de la tasación. La segunda pregunta que va, bueno, en realidad, y el otro punto que para mí es clave, y también te lo digo con mucha franqueza, Sergio, porque aquí hay una situación gravísima, es si tú sabías de la relación comercial que hay o que existió entre José Cáceres, director de la Diplán, organismo con el cual ustedes se entendían del gobierno regional, y Manuel Daire Daud, uno de los dueños de la principal inmobiliaria involucrada en estos negocios. Ellos fueron socios en la empresa Feedback. Después Manuel Daire le compró la empresa Feedback a José Cáceres. Y yo creo que todos sabemos que en la administración pública, cuando hay personas que están haciendo negocios juntos, que tienen vínculos comerciales, y eso lo dijo el Contralor, ante un proceso de este tipo deben inhabilitarse. En la prensa se dijo que en algún minuto José Cáceres le informa de esto a la intendenta. Bueno, pues eso se lo preguntaremos a Sara Contreras. Pero a mí me parece clarísimo que ahí había un vínculo incorrecto. A lo menos debían inhabilitarse. Por eso es que yo te he preguntado mucho si hubo de la Diplán un rol activo en este proceso, porque la sospecha que yo tengo es que aquí había un interés de poner esos terrenos, no los más baratos, esos terrenos específicamente porque habían interesado en hacer el negocio, y eso es lo que me parece cuestionable. Presidente. Creo que con esta ronda de preguntas agregamos al diputado Gaona para la primera ronda. Sí. Después damos una segunda vuelta. Un par de preguntas, presidente, son preguntas muy cortas. Diputado Gaona, déjeme terminar, diputado Gaona, yo estoy presidente. Lo que estoy proponiendo es que usted va a opinar, porque no ha opinado, y que los que me están pidiendo la palabra por segunda vez, que es Matías y Francisco Yiguren, los dejamos para la segunda ronda. Yo le doy la palabra a usted formula sus preguntas, dejamos que Sergio responda y damos una segunda ronda para precisar, porque si no lo vamos a agobiar con preguntas. Diputado Gaona. Perfecto, gracias, presidente. Mis preguntas tienen que ver con lo siguiente. Sin perjuicio de que al parecer formalmente a través del Consejo Regional o de alguna comunicación oficial aparentemente no hubo una condición para entregar los terrenos de la Cordep para la materialización de un hospital a cambio de nada, al parecer. Mi pregunta es si efectivamente el municipio, ya sea a través de su consejo municipal o de su alcalde, o había una especie de acuerdo tácito o de compensar al municipio con la recuperación de esos recintos deportivos. Por lo que pude entender de su intervención, don Sergio, lo que usted señala precisamente es que mucha gente les pidió a ustedes que no se perdieran esos campos deportivos. Entonces yo quisiera preguntar si efectivamente
hay desde el municipio en algún minuto, no sé si la exigencia, pero sí la solicitud de compensación al municipio con un recinto deportivo de las mismas características del que tuvo que entregar para que se construyera o se desarrollara el proyecto del hospital, en el mismo sector, el mismo lugar, en fin, todo ello. O en el sector en general sur-oriente de la Serena. Eso quisiera saber si efectivamente existe eso que hemos escuchado, se ha señalado en la prensa y en todas partes, pero si efectivamente eso es algo que se puso como condición para la entrega o se solicitó, mejor dicho, para la entrega de los terrenos de la Cordep para la construcción del hospital. Gracias, diputado Gaona. Bueno, vamos a dar la palabra a Sergio Rojas para que pueda responder y dejamos una segunda vuelta para cosas más específicas, antes de pasar a nuestra otra. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de contestar este gran número de preguntas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo que me han preguntado. Respecto de su pregunta de si yo conocía la relación comercial entre el señor José Cáceres y Manuel Daire, yo no tenía esos antecedentes, me enteré posteriormente a través de un reportaje, creo que fue del diario El Día, donde se explayaban al respecto. No tengo opinión al respecto, me parece que además no soy yo quien debe dar opinión al respecto de eso, sino que para eso están los organismos que están investigando la situación, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Valparaíso al respecto. En cuanto a las tasaciones que me preguntó el diputado Marcelo Díaz, el diputado Eguiguren, me parece, el diputado Walker también, no las tengo a mano, pero no tengo ningún inconveniente en compartirlas con ustedes. Fueron desarrolladas por dos peritos distintos y están disponibles, no sé si en realidad disponibles a todo el mundo, pero están en la carpeta digital del proyecto, en el Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. Pero como le digo, presidente, y a los diputados que me preguntaron, no tengo ningún inconveniente en compartirlas con ustedes porque están también en formato digital. Respecto a la consulta que me hizo el diputado Eguiguren, dentro del trabajo que se desarrolló en conjunto con la DIPLAN, efectivamente en su momento el gobierno regional fue quien gestionó las tasaciones y las entregó al municipio para el desarrollo del proyecto. Yo desconozco quién específicamente hizo el pago de esos servicios, así que no le puedo contestar esa pregunta lamentablemente. Yendo como a otro tipo de detalle, quisiera contestarle una consulta que me hizo el diputado Saldívar. En realidad nosotros tenemos como por política institucional el desarrollo de todo tipo de proyectos. Normalmente la SECPLAN está con un número muy grande de proyectos, estamos desarrollando una cartera bastante nutrida y no es decisión del municipio el qué proyecto financia en definitiva, sino que de la unidad financiera, tal como lo establece la normativa que yo expuse hace un rato atrás. Es la unidad financiera la que define qué va a financiar y qué no. Nosotros lo que hacemos es generar una enorme cartera de proyectos, no solo en el ámbito de la postulación de fondos del FNDR, sino que también a través de Subdere y otros servicios públicos. Respecto de también, me parece que fue el diputado Díaz, si mal no recuerdo, me preguntó, o el diputado Eguiguren, ya no recuerdo, respecto del tema del diseño con la adquisición de terreno. Normalmente un proyecto de diseño tiene varias alternativas: desarrollar ese diseño en un terreno propio, en este caso sería municipal, o en un terreno gubernamental. En el caso en cuestión no existía un terreno de esta naturaleza, de esta cantidad de metraje disponible por parte de los servicios públicos. El municipio no tiene más terreno de esta naturaleza. Y la metodología indica que en estas circunstancias se debe hacer la adquisición de un terreno privado. Por eso se tomó esa decisión de adquirir un terreno. Ahora, ¿cómo se realizó? La DIPLAN, que trabajó en conjunto, como lo señalaba en un principio, más dentro del marco de la coordinación intersectorial, apoyando el desarrollo del estudio de localización, tomó los antecedentes previos que había desarrollado el Servicio de Salud en la búsqueda de un terreno para el hospital, donde ya existía una serie de terrenos que daban cumplimiento relativamente bien al metraje y a la extensión que se requería. Todos esos terrenos estaban con valorizaciones, y el estudio de localización que se desarrolló y con el que trabajamos nosotros y presentamos el proyecto habla de 5 terrenos, de los cuales este era el más conveniente, tanto en precio como en cantidad de metraje,
Información que también está disponible en la carpeta web y que también puedo compartir con ustedes sin ningún inconveniente. Respecto a lo que me preguntó el diputado Gaona, que yo tenga antecedentes, no existía un acuerdo tácito o no hubo una condicionante de parte del municipio para hacer la CORDEP a hacer este proyecto, como lo señalé en la presentación. Una vez que se tuvo conocimiento por parte de la comunidad respecto de que se iba a perder parte del campo deportivo denominado CORDEP, y comenzaron la presión hacia el municipio para desarrollar o generar un nuevo campo deportivo. No sé si se me ha quedado alguna pregunta. Una duda, Sergio, sí, eso es la pregunta que yo te hice. Yo entendí una respuesta, pero prefiero ser explícito para no quedarme yo con la duda. Tú me dices, nosotros evaluamos 5 terrenos, y dentro de los 5 terrenos que evaluamos para el proyecto estaban los terrenos de San Ramón. Eso entendí. Por lo que deduzco que los terrenos aparecen en el estudio que la municipalidad hace, tomando como base este estudio del 2018 del Servicio de Salud. Y la tasación, perdón. Efectivamente es así. Correcto. Y la tasación de los terrenos de San Ramón es lo que les llega a ustedes, hecho por el gobierno regional de Fumo Latitlán, y ahí está el correo famoso que yo he citado tanto de Paulina Tapia. ¿Es así? Efectivamente, presidente. Y una pregunta, Sergio. ¿Y cuál era el valor de los terrenos que estaban originalmente cuando ustedes hicieron el estudio? ¿Tú nos puedes enviar esa información? De San Ramón. Como les señalaba, había 5 terrenos. Este terreno tenía un valor del 9.956.269. Como les señalé, no tengo inconveniente, presidente y diputadas, en hacerles llegar esta información vía correo electrónico, porque además está disponible en la carpeta digital del proyecto. Muy bien. Estaría la palabra, no sé si el diputado Walker la solicita todavía. No, dice que no. Diputado Eguiguren, Marcelo Díaz y diputado Fonsalía. Mis preguntas son súper concretas, presidente. Primero, bueno, no le había agradecido a Sergio que estuviera aquí hoy día, y la verdad que se valora mucho su presentación. Sergio, ¿usted recibió alguna presión de la DIPLAN? ¿Usted para que acelerara este proyecto? ¿Y cuántas veces se reunió usted con José Cáceres? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, si al alcalde o a la municipalidad no le extrañó nunca, no le llamó la atención el valor del terreno, ¿qué opinión tenía usted sobre este proyecto? Y si conocía del valor de los terrenos y sobre todo sobre la sobrevalorización de este en tan poco tiempo. Eso, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Sí, yo le agradecería a don Sergio, a que también le agradezco su comparecencia en la comisión, que nos pueda remitir las tasaciones. Pero si nos puede explicar de dónde salen. Bueno, dijo que salían que se las enviaron al gobierno regional. La pregunta es, ¿normal que el gobierno regional le envíe tasaciones para este tipo de proyectos? ¿Es normal que él desconozca el origen de las tasaciones, como ha dicho aquí, que no sabe de dónde vienen y que la hizo? Y también pedirle formalmente que nos remita todos los documentos referidos al intercambio de información entre el gobierno regional, cualquiera sea la unidad, y esas tasaciones. Memorándum, oficios, correo electrónico. El objetivo es saber exactamente de dónde surgen esas tasaciones. ¿Quién se las remitió? No solamente la unidad, la repartición, sino que ojalá la persona que las remitió para ser incorporada a la carpeta. Evidentemente tiene que haber un registro, o sea, esto no puede no haber información de quién se la remitió y cómo don Sergio valida su incorporación a la carpeta. Yo creo que él tiene que tener la trazabilidad de esto. Sería muy delicado que no pudiéramos determinar cuál es el origen, porque un documento de esta envergadura, de esta naturaleza, llega a una carpeta de un proyecto además de esta envergadura, ¿no? Del orden de los 10.000 millones de pesos. Imagino que él podrá, y esa es la pregunta que quiero hacer, podrá establecer la trazabilidad del origen de estas transacciones para ser incorporada en la carpeta de un proyecto de tan significativo monto. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Díaz. Diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. A ver, lo que yo pregunté fue bastante específico. ¿Por qué se eligió este terreno para desarrollar este proyecto deportivo? Acá hay un informe del estudio de localización donde se establecen varias propuestas, ¿ya? Pero ¿por qué se elige este en particular? Veo que son 5 alternativas que son las que presenta la municipalidad, ¿ya? ¿Y por qué la premura en solicitar la adquisición de ese terreno? Porque eso tampoco me lo contestó el señor Sergio Rojas. Entonces me gustaría que fuéramos más específicos respecto de las preguntas que estamos haciendo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Fuenzalida. Bueno, vamos a dar la palabra a Sergio Rojas y después, terminada la segunda ronda, pasamos a hacer las consultas a Sara Contreras. Si quedan de todas maneras temas pendientes, podremos invitar en una segunda ocasión a Sergio Rojas, pero yo creo que con la presentación y la exposición hemos avanzado sustantivamente en el tema original que teníamos de inquietud. Sergio, tienen la palabra. Gracias, presidente. Voy a dar respuesta a lo que me estaba preguntando respecto de si yo recibí algún tipo de presión. Yo no recibí presión de ningún tipo, de nadie del gobierno regional ni ninguna otra institución. Respecto a las reuniones con José Cáceres, si mal no recuerdo fueron 2 o 3, pero eran reuniones de coordinación de la cartera de proyectos. No era una reunión específica y además participaba, creo que había más gente del gobierno regional y la profesional que estaba desarrollando el proyecto. Pero como digo, no era para revisar este proyecto en particular, sino que toda la cartera que el municipio estaba presentando a financiamiento del gobierno regional en ese instante. Y en algunas de estas reuniones se nos pregunta como municipio qué faltaba para el proyecto, para seguir su paso en la evaluación del mismo. Y nosotros informamos de que uno de los documentos que la normativa exige era la presentación de una tasación, ante lo cual el gobierno regional, en este caso José Cáceres, dice que ellos podían gestionar la tasación propiamente tal, y posteriormente fue remitida a través de un correo electrónico que, como usted bien lo señaló, presidente, ha sido publicado por el Diario del Día, una imagen de ese correo en el cual se remitieron las tasaciones, y aquí voy a tratar de contestarle al diputado Díaz. Yo lo que me referí no era que no sabía el origen de las tasaciones, lo que yo dije era que no sabía quién había pagado las tasaciones, y creo que con lo que estoy señalando ahora espero poder explicar un poco mejor y que le quede un poco más claro al diputado lo que quería saber. Y efectivamente hay una trazabilidad, hubo una reunión donde se nos preguntó qué faltaba, nosotros dijimos faltan las tasaciones, el jefe de la EPLAN dijo yo las puedo conseguir y se las hago llegar, y llegaron a través del correo electrónico. ¿Quién las pagó? Yo lo desconozco, diputado. ¿Por qué se eligió el terreno? Me pregunta el diputado Fuenzalida. Dentro de la metodología, y tal como él mismo lo señala, este terreno era el más conveniente de los 5 analizados que se tomaron desde el estudio previo que había hecho el Ministerio de Salud, dado que estaban en el área de influencia del proyecto, es decir, en la zona suroriente de la ciudad, y cumplían con el metraje. Dentro de esos, este era el más conveniente para los intereses del proyecto. Respecto de otras opiniones o valoraciones que yo puedo hacer, le insisto, creo que no me corresponde a mí hacer valoraciones ni dar opiniones. El proyecto cumplía con la rentabilidad social mínima que se exige para cualquier proyecto, y por esa razón fue presentado. Y vuelvo a repetir, nosotros entregamos todos los antecedentes de la unidad financiera para que tomara la decisión de si enviarlo o no a la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, y nuestro rol terminó una vez que el proyecto tiene el RS y el gobierno regional asume la unidad técnica. Por lo tanto, nosotros no participamos en el proceso de compra, por lo tanto no tengo antecedentes de si hubo premura o no hubo premura en la compra. Muy bien, agradecemos a José Cáceres. A mí por lo menos me parece que su exposición ha resultado
parte de las dudas. Sergio Rojas, presidente. Sergio Rojas. Perdón, Sergio Rojas, sí. Creo que es muy importante porque solo comentar que ese fue uno de los puntos que el Contralor en su exposición nos dejó pendiente. ¿Quién había pagado las tasaciones? Y de lo que él señala, esa respuesta tiene que estar en la DIPLAN del gobierno regional. Así que vamos a tener que entrar a hacer esas consultas, ya sea, como no se ha querido presentar José Cáceres a la comisión investigadora, tendremos que hacerse a otros funcionarios. Es una conclusión mía, lo vemos al final. Yo quería pasar a la siguiente. Sí, diputado Fonsalía, sí. ¿Puedo hacer una consulta muy corta? Llegó la tasación del terreno de San Ramón. Sí, perdón, haga la consulta. Llegaron las tasaciones. Presidente, por su intermedio. Tenemos las tasaciones del terreno de San Ramón y también tenemos las tasaciones de las otras 5 alternativas, porque en este informe de localización que hace el municipio establecen los valores de cada uno de los terrenos, de las 5 alternativas que se les presentaron. ¿Llegaron las tasaciones de los 5 terrenos? Gracias, presidente. Ya, José, perdón, Sergio. Diputado Fuenzalía, solo se presentaron las tasaciones de la alternativa seleccionada tal cual lo establece la normativa que yo señalé en la presentación y que seguramente posteriormente a esta intervención mía les harán llegar a través del presidente de la comisión, donde se queda claramente establecido que para este tipo de iniciativa de proyecto hay que presentar una carta de intención de venta y las tasaciones asociadas a ese terreno y no a las otras alternativas. Gracias. Presidente, que quiero cerrar el tema de las tasaciones, presidente. Ciérrelo nomás, diputado Fonsalía. Sí, haga la pregunta. En el informe de localización que emite la Municipalidad de La Serena, se establecen 5 alternativas de terreno. Unas con mayor superficie, otras con menores superficie. En una columna se pone el metraje, en otra columna se pone el precio, en otra columna se pone la zonificación y en otra columna se pone el uso de suelo, ¿ya? Si hacen un estudio de localización para determinar la adquisición del terreno, no pidieron tasación de los otros terrenos, porque ¿de dónde sale ese valor? En el informe de localización que ustedes mismos hacen. Porque eso también está en la carpeta digital. Entonces, ¿solamente tienen la tasación del terreno de San Ramón o los otros terrenos se puso un valor porque la Divina Providencia propuso ese valor? ¿Hubo tasaciones respecto de los otros terrenos para poder evaluar los otros terrenos también? Esa es mi consulta. Ya, vamos a pedirle a Sergio que responda a la pregunta específica. Como ya lo señalé, presidente, el diputado Fuenzalía, estos terrenos, esta información de las 5 localizaciones salieron del estudio que había desarrollado el Servicio de Salud, donde había pedido valoraciones de esos terrenos. Por lo tanto, cada una de esas alternativas tenía su propia valoración entregada previamente tal por cada uno de los propietarios que participó en ese estudio de llamado a ofertar que hizo el Servicio de Salud. Por lo tanto, esos fueron los valores que se utilizaron. Una vez que se determina cuál es la mejor alternativa, tal cual lo señala la normativa, solo se presenta la tasación de esa alternativa. Perfecto. Diputado Eguiguren, algo muy específico, por favor, ¿no? Sí, presidente, para no trancar la reunión y avanzar, podríamos volver a invitar a don Sergio para la próxima semana, porque yo creo que quedaron muchas dudas y yo creo también importante que Sara Cáceres pueda también hablar. Sí, vamos a dejar pendiente el próximo diputado porque lo acordamos al final, pero no hay problema porque cualquier persona puede volver a citarla, no necesariamente en la próxima sesión. Vamos a dar la palabra entonces a Sara Contreras. Yo en este caso preferiría que no hubieran presentaciones o comentarios generales porque nos va quedando poco tiempo, sino que más bien diéramos la palabra a los diputados y diputadas presentes que quieran formular preguntas. Presidente. Entendiendo más que Sara no tiene una responsabilidad directa en el organigrama institucional con el proyecto. Primero, diputado, disculpe, primero que todo quería saludar a todos los diputados integrantes de la comisión y agradecer la oportunidad de poder tener esta conversación
y manifestar también la disposición de contestar todas las preguntas que tengan que realizar en mi función como ex jefe de gabinete de la ex intendenta, y la idea es poder ser un aporte al trabajo que está realizando esta comisión investigadora. Así que muchas gracias. Bueno, yo parto agradeciendo a Sara Contreras, como lo dice al principio de la sesión, por haber recibido y aceptado inmediatamente la citación. Eso nos ayuda a transparentar y a llegar a la verdad en este caso. Así que agradezco su buena disposición. Está dada la palabra para los diputados y diputadas que deseen formular preguntas. Bueno, mientras no surgen, yo tengo, perdón, diputado Eguiguren. No, presidente, ya que no quería hablar, para que ella nos dijera de un comienzo qué sabe de todo esto, cuál fue su grado de aproximación a este proyecto, para saber en realidad qué grado de pregunta podemos hacerle, y me gustaría que ella nos ilustrara un poco el grado de conocimiento que tenía sobre el proyecto mismo. Ya, antes de eso, yo prefiero hacer algunas preguntas específicas. Yo quiero centrarme en 3 aspectos, Sara. Lo primero, entiendo que usted es abogada y tiene una experiencia importante en la administración pública. Por lo tanto, conoce sus normas, procedimientos. Me imagino que también le tocó asesorar a la exintendenta Lucía Pinto en esa condición. En su calidad de jefe de gabinete, me imagino que se le hacían consultas, preguntas de distintos aspectos, especialmente los relevantes. Entonces, la primera pregunta obvia, que es la que nos formuló el Contralor en su exposición, es por qué en este proyecto no se recurrió a una licitación y por qué se usó el mecanismo de la asignación directa o de la compra sin licitación. Yo se lo pregunto porque me parece a mí que, y aquí voy a suponer, este tema más de alguna vez usted con la intendente lo debe haber conversado. No me imagino que en su condición de jefe de gabinete ella nunca le preguntara respecto a este tema, entendiendo lo cuantioso de la inversión que se iba a hacer y por lo tanto, como lo ilustró muy bien el diputado Saldívar, de qué manera se ha reducido el ámbito de inversión del gobierno regional para el año, en este caso 2020, que fue el año que se terminó completando la compra. Lo segundo es una pregunta que le hice también a Sergio Rojas, y es si usted conocía o tenía algún antecedente de el vínculo de la relación comercial que existe entre José Cáceres y Manuel Daire Daut. Para mí este es un aspecto clave, porque la verdad que esto no es secreto. Yo sé que el administrador regional, por ser el segundo cargo más importante del gobierno regional, tiene que presentar una declaración de patrimonio de interés. Y ahí se arrojan luces respecto a que José Cáceres es una persona que tenía muchos negocios privados. Y al tener muchos negocios privados, evidentemente uno puede tener la inquietud lógica de que no hubiera intereses, que no hubiera uso de información privilegiada. Entonces, a mí me parece relevante saber si usted tenía conocimiento, si alguien le entregó algún antecedente, alguna información al respecto, y si usted esa información se la traspasó a la ex intendente Lucía Pinto. Y en la misma línea, también le quiero preguntar si usted supo de la conversación entre José Cáceres y la intendente Lucía Pinto. Esto apareció en un medio de prensa, donde Lucía Pinto reconoce que José Cáceres le habló de esta relación comercial que había con Daire Daut, y ella no tomó ninguna medida como inhabilitarlo de la elaboración de este proyecto. Yo lo señalo porque acá Sergio Rojas ha sido claro y explícito en nombrar a José Cáceres, jefe del Atitlán, como la persona que dice, ya que no hay tasaciones de los terrenos de San Ramón, él los va a gestionar. Y resulta, curiosamente, quien gestiona la tasación de los terrenos era amigo y tenía negocios con el dueño de la inmobiliaria. Entonces, obviamente a mí me parece que esa es una relación que no corresponde en la administración pública y que él, José Cáceres, se debió inhabilitar de un comienzo en este proyecto y no ser promotor o incentivador de que esto se concretara con los famosos terrenos de San Ramón. Diputado Fuenzalida, y después, perdón, estaba el diputado Díaz primero y después el diputado Fuenzalida, que lo veo levantando. No tengo problema, presidente. Si quiere parte del diputado Fuenzalida, no tengo problema. Vamos a seguir presidente, diputado. No, diputado de la región primero, presidente, no se preocupe. Diputado Fuenzalida, tiene el honor que el diputado Díaz le ceda la palabra a usted, así que no es común eso. Que es muy caballero el diputado Díaz siempre.
No, yo quería preguntar primero, para ir clarificando algunas cosas. ¿El cargo de jefe de gabinete depende del gobierno regional o depende de la intendencia? Primera pregunta. Segunda pregunta, dentro de la estructura del gobierno regional tenemos la DIPLAN, tenemos Administración y Finanzas, tenemos Control y Gestión. El señor Cáceres es de la DIPLAN, es decir, de planificación. Y después se crea el cargo de administrador regional, que entró a regir el año pasado, si mal no recuerdo, no me acuerdo si a principios del año pasado o a mediados del año pasado. Dentro de las funciones que tenía como jefe de gabinete era gestionar la relación entre la intendenta o jefa del gobierno regional con el gobierno regional, o más bien era una relación de generar la agenda a la intendenta, resolver consultas que se le hacían a la intendenta, no sé, las cosas típicas que hace un jefe de gabinete, la relación con los subsecretarios, la relación con los ministros, la generación de contactos con dirigentes vecinales. Entonces, me gustaría que también pudieras un poco clarificar cuál era tu función como jefe de gabinete, ¿ya? Entendiendo que aquí, independientemente de si seas abogado, si seas ingeniero comercial, el anterior jefe de gabinete de la intendenta Jana Utrera era un ingeniero civil, ¿ya? Que era el señor Cristian Martínez. En el caso mío era una periodista, por lo tanto creo que el tema de la profesión acá no influye en las funciones que tiene que hacer un jefe de gabinete. Entonces me gustaría también que lo pudieras clarificar en forma objetiva, ¿ya? Porque la idea es que acá podamos obtener respuestas objetivas de las funciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, Sara, mucho gusto. Tengo varias preguntas. La primera, bueno, algo de eso ya adelantaba el diputado Fuenzalía. Supongo yo que era usted quien armaba la agenda del intendente, es una función bien esencial de una jefa de gabinete, y usted ya asiente con la cabeza. A partir de aquello, le hago las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces tuvo en la agenda del intendente este proyecto? ¿Con quiénes trató este tema la intendenta? ¿Cuántas veces se reunió con el señor Raúl Pelén, o Pellén, no sé exactamente cuál es su nombre? ¿Participaba usted de esas reuniones? Si participó usted, ¿en cuántas reuniones participó usted en las que estuviera presente el señor José Cáceres? Y si en algún momento la intendenta le hizo presente al señor Cáceres la inhabilidad que le afectaba para ser parte de esto, y si en alguna de las reuniones se trató lo relativo a las tasaciones, y finalmente si a usted le ha correspondido declarar ante el Ministerio Público, que entre paréntesis entiendo sigue atentamente estas sesiones, ¿no? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Bueno, vamos a pedirle entonces a Sara Contreras que pueda responder a las preguntas. Ya, bueno, muchas gracias, diputados. A la primera pregunta que me hizo el diputado Núñez, en relación a que yo como abogada no asesoré a la intendenta en cuanto a la formulación y diseño de este proyecto. Al respecto debo decir que yo, si bien soy abogada, estaba contratada y cumplía la función, como ustedes bien lo señalaron, de jefe de gabinete. Y en ese contexto, también contestando la pregunta del diputado Fuenzalía, en general yo creo que acá todos saben cuál es la función que desempeña un jefe de gabinete y que tiene que ver más bien con la coordinación y de servir de enlace con los distintos jefes de servicio y seremis, coordinar reuniones de gabinete y también, a su vez, servir de enlace con los subsecretarios y ministros dentro del gabinete. Además, liderar y coordinar el equipo de gabinete, que es de la intendenta,
que está compuesto por un encargado de protocolo, el equipo de comunicaciones, el equipo territorial y conductor enlaces de policías. Y, por supuesto, llevar a cabo la agenda de la intendenta y su ejecución, y en ese mismo contexto coordinar también muchas veces con los municipios, con ustedes también, generar las invitaciones, y en cuanto a equipos de municipios, coordinar con los diferentes gabinetes que nos apoyan mucho nos apoyaban en la ejecución de las actividades. Respecto, no sé si hay alguien quiere preguntar algo más. Mejor, si quieres, Sara, completa toda sigo. Sigue tú lo general, ya. Y después si a alguien le faltó algo, quedó con duda o siente que hay una omisión, te va a replicar en una segunda ronda. Segundo, en cuanto al vínculo, si yo tenía conocimiento respecto de la inhabilidad, creo que esa fue la pregunta que establecía que tenía José Cáceres. La verdad no es una pregunta, o si la intendenta conocía, no es una pregunta que tenga que responder yo. Yo como jefe de gabinete desconocía ese vínculo. ¿Qué más? En cuanto a la coordinación de si la intendenta realizó reuniones, puedo señalar que todas las reuniones que solicitaba la intendenta eran con los municipios o que le solicitaban a ella, se veían con los jefes de división que corresponden. En particular, no hay ninguna reunión específica para ver el tema, sino que se solicitaban reuniones de cartera, en la cual yo no participaba, sino que participaban los equipos de la división de planificación, de ejecución, análisis y control de gestión. Muchas veces nos acompañaba la subdere cuando lo que requerían los alcaldes, y en general se analizaban carteras. Con reunión con Raúl Pelén, la verdad él tenía una relación que estaba, tengo entendido, contratado a honorarios por el gobierno regional, y tenía se relacionaba con el departamento jurídico. Muy bien. Yo, la pregunta que tengo, Sara, era, que no me alcanzó a responder, es si tú supiste de la conversación entre José Cáceres y la intendenta o exintendenta Lucía Pinto, en que José Cáceres le habría dicho a Lucía Pinto que él había tenido negocios con uno de los dueños de la inmobiliaria. Eso apareció en la prensa y me gustaría saber si tú supiste esa conversación. No tuve conocimiento de esa conversación. No es algo que me corresponda a mí tampoco señalar dentro de mis funciones como jefe de gabinete. Muy bien. Y entiendo que eso es materia de investigación también. Sí, lo que pasa es que yo le doy la palabra al diputado Díaz, pero decir que todo lo que estamos conversando aquí es materia de investigación. Entonces, obviamente, lo que nosotros queremos es colaborar a la investigación con la verdad, y por eso tenemos a estos invitados visitados. Diputado Díaz. Sí, es que yo no quedé muy satisfecho porque no sé si no fui preciso en las preguntas o no tuve tiempo de anotarlas, pero yo le pregunté cuántas veces el tema estuvo en agenda. Porque uno pone cuál es el tema de la agenda, sino cómo convoca a los que tienen que estar. Y a mí me gustaría saber cuántas veces estuvo en agenda. Segundo, que el señor Raúl Pelén está contratado en horario, lo sabemos. La pregunta es, ¿estuvo reunido con la intendenta? ¿Sí o no? Y ya que dijo ella que se relacionaba con el departamento jurídico, bueno, ¿con quién? ¿Con quién se relacionaba? ¿A quién le rendía cuenta? ¿A quién le entregaba informe? ¿A quién le rendía cuentas de su contrato de honorario? Y también le pregunté si ella si recuerda haber estado presente cuando la intendenta o tuvo conocimiento de esta inhabilidad que habría afectado al señor
Cáceres y si le había correspondido declarar ante el Ministerio Público. 4 Ya. preguntas que me gustaría que me precisara, presidente. Gracias. En la primera pregunta, si es que estuvo en agenda la revisión del proyecto, no estuvo en agenda en particular, sino yo entiendo que se revisó con la cartera completa del municipio de La Serena. Si he declarado al Ministerio Público, no he declarado al Ministerio Público, no se me ha solicitado. ¿Con quién se relacionaba, a quién rendía? Él se relacionaba justamente con el departamento jurídico y me imagino que llevaba sus boletas de honorario al departamento de Administración y Finanzas. Muy bien, esas son las respuestas. Yo no sé si hay alguna otra pregunta a Sara Contreras. Si no lo hubiera, yo creo que podríamos aprovechar que está Sergio Rojas para terminar de hacer las consultas que nos queden a él. El diputado Guiguren dijo que tenía algunas dudas. Yo, no sé, si nos queda media hora, yo preferiría aprovechar ahora que cerremos el punto con Sergio si es que hay dudas, porque de esa manera, en la sesión que viene, yo creo que tenemos que citar a la gente de la DIPLAN, partiendo por Paulina Tapia, porque aquí se clarificó un aspecto que estaba gris, negro, que no lo entregó Desarrollo Social. Marcelo Telias no nos dijo ninguna información respecto a lo que nos ha informado acá Sergio Rojas, de que la DIPLAN participó de un comienzo en la coordinación de este proyecto y que incluso en el minuto de que las tasaciones eran un obstáculo para concretar el proyecto del terreno San Ramón, José Cáceres señaló que ellos se hacían cargo de las tasaciones. Y por otro lado, el Contralor nos informó a esta misma comisión que él no encontró documentos en el gobierno regional que dijeran o que avalaran el pago por dichas tasaciones. Entonces, yo creo que hoy día tenemos claramente en la DIPLAN un actor protagónico y hay funcionarios que pueden ser citados y deben venir a esta comisión. Perdón, diputado Díaz, lo vi pidiendo la palabra. Sí, ¿uno no le puede hacer una pregunta a otros diputados? Usted tiene libertad para hacer lo que le parezca, diputado Díaz, por si acaso. O sea, mientras contribuya a la investigación, por supuesto. Si le quiere preguntar de aspectos no, si le quiere privados, en realidad es para Sara, pero sí, porque a mí hay algo que no me cuadra. Habiendo sido gobernador y por tanto de esa región, estando en un gobierno regional, habiendo sido diputado, habiéndome reunido en tantas ocasiones con el diputado Gaona en su condición de intendente, uno se comunicaba, uno hablaba con los Ceremi. Yo me reunía con el intendente Gaona y él tenía a los Ceremi, al jefe de no sé qué cosa, y aquí parece que en el gobierno regional de la señora Pinto nadie hablaba con nadie. O sea, el señor Telia no tenía idea, que entiendo tiene su oficina en el mismo lugar que la Dirección de Planificación, ¿no? Eso no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo el mismo edificio, ¿no? En pisos distintos, ¿no? Entonces... Al frente de los bomberos ahora, Marcelo. Está frente, bueno, pero tampoco está tan lejos. O sea, se puede ir caminando todavía. Yo me acuerdo, en mi tiempo se caminaba, no sé si ahora... Y autofiscal sigue teniendo. Y siguen teniendo teléfono. Porque hay algo que no me cuadra, presidente. O sea, que el señor Telias no sepa que quien proveyó de las tasaciones sea la DIPLAN, no me cuadra. Yo entendí perfectamente el itinerario que nos dijo el señor Sergio Rojas, ¿no? Sergio Rojas, que entiendo está, según lo que logro percibir en la estructura del edificio, está en el edificio de la municipalidad y en la Plaza de Armas, ¿no? Perfecto. Y en el tercer piso debe estar, ¿no? El segundo piso. No estoy tan equivocado. El itinerario es súper rápido. Silencio, por favor. Yo pido orden en el diputado Díaz. No lo la OT, la FI, el RS, que es un trayecto corto. Y tiene razón el diputado Saldívar, porque hay una cosa, yo tengo un matiz con el señor Rojas. Todo lo demás me parece que es correcto, pero los alcaldes priorizan. Porque si no priorizan y le imputan 10.000 millones, el próximo año el gobierno regional van y le trancan un poquito la pelota a otros proyectos. Eso así. Hay un marco presupuestario donde le dicen, mire, ya el año pasado le pasé 10.000 millones para este proyecto, no le va a pasar tanto para lo otro, y así le van acortando un poquito. Entonces, entonces lo que digo es que hay algo que no me cuadra, presidente. Por eso yo quiero preguntar a la jefa de gabinete y si
exintendentes que están acá nos pueden aportar si algo cambió en este gobierno regional, en que nadie habla con nadie. O sea, la Seremi me dice que, o sea, la jefa de gabinete dice que ella solo coordinaba, pero no sabe las reuniones que se trataba. La intendenta nunca vio este tema en específico, según yo recuerde. El Seremi de Desarrollo Social jamás habló de este tema con el DIPLAN. La Seremi de Bienes Nacionales tampoco lo habló jamás con el Desarrollo Social y tampoco con DIPLAN. O sea, nadie habla con nadie. Y sin embargo, quiere fast track para el RS. Mi pregunta es, ¿no hay gabinete? En el gabinete que usted estaba presente, imagino, en la reunión del gabinete regional, ¿no se conversa sobre la cartera de proyectos? ¿Usted asistía a la reunión del Consejo Regional? ¿Los Seremi iban a defender los proyectos? ¿Qué Seremi defendió este proyecto? Esa es mi pregunta sobre la coordinación y la defensa de este proyecto, para la señora Sara Contreras. Muy bien, damos la palabra a Sara Contreras. Diputado Díaz, en relación a la coordinación, en realidad los temas de gabinete no dicen relación con los proyectos en sí, sino que dicen que tienen que ver con más una coordinación política y de bajadas también comunicacionales desde el nivel central. Y usted bien lo dice, hoy día el intendente, y aquí todos lo saben, cumple dos funciones, ya hasta que es como representante del presidente de la República, y en ese contexto tiene la coordinación de los servicios, y por otro lado dirige el gobierno regional. Coincidentemente, hemos enfrentado, el gobierno regional enfrentó desde el 2019, se comenzó con la implementación de las delegaciones presidenciales, y en ese sentido la creación de 3 nuevas divisiones del gobierno regional, con 3 jefes de división nuevos, así también la creación del administrador regional. Y en ese sentido, sí, efectivamente el gobierno regional ha adquirido cierta autonomía, y en mi caso como jefe de gabinete, el rol también ha mutado de alguna manera, y el perfil hacia una coordinación más, si bien uno es gobierno regional, pero uno ha desarrollado y en mi caso he apoyado, y mis funciones se han dirigido al rol más de interior, sobre todo considerando que desde el 2018, noviembre del 2018, que yo asumo como jefe de gabinete, han sido otras cosas que se ha llevado, digamos, la agenda social, entre medio, en enero un terremoto, después preparación para el eclipse, luego estallido social, pandemia. Entonces, la verdad es que el rol del intendente como coordinador del gabinete en sí, y dedicado a los temas más de interior, ha tomado una importancia y se ha llevado prácticamente toda la agenda de la intendenta. Entonces, asumiendo también que las divisiones y el gobierno regional han tenido también que asumir mayores responsabilidades y mayores atribuciones en cuanto a la coordinación de proyectos. Yo no sé si con eso se explica un poco más. A lo mejor está lo que se puede entender por usted como descoordinación, pero sí tiene que ver con el proceso que hoy día está viviendo el gobierno regional a puertas de la implementación de la delegación presidencial y del gobierno regional. Agradecemos a Sara por la respuesta. Mire, yo creo que hay un aspecto que tal vez podríamos profundizar un poco, que es más de organigrama, pero me imagino que Sara Contreras nos puede ilustrar. Y es que hay un hecho relevante, ya que hemos conocido acá el involucramiento que tuvo la DIPLAN en el proceso. Acá Sergio Rojas nos ha dicho, la Municipalidad de La Serena, si no me falla la memoria, de lo que vi a fines del 2019, renuncia a ser la contraparte técnica del proyecto, y por lo tanto ya no tiene ninguna relación con la compra del terreno. Pero curiosamente, quien encabezaba la DIPLAN y encargó las tasaciones, deja el cargo de jefe de la DIPLAN, y en marzo del 2020, en abril, asume como administrador del gobierno regional.
José Cáceres. Entonces, a mí me gustaría saber, Sara, cuál es el rol que usted citó recién que tiene el administrador regional. ¿Es un cargo de asesoría? ¿Es un cargo de la línea ejecutiva? ¿Él tiene poder de toma de decisiones? Ante una situación puede reemplazar a la intendenta en ciertas situaciones o no. ¿Cuál era el nivel de confianza que tenía la intendenta con José Cáceres? Porque el problema es que José Cáceres, saliendo de la DIPLAN, pasa a ser administrador regional, y cuando él era administrador, este negocio se concreta. Ahora, me van a decir a mí que el administrador no tuvo nada que ver con concretar el negocio, no tuvo nada que ver con el segundo contrato que se hizo. Yo ahí ya creo que eso es absolutamente inverosímil, pero bueno, a mí me gustaría si nos pudiera clarificar. Diputado Fuenzalida, lo veo pidiendo la palabra. Que la municipalidad, por lo que vi en la presentación, y me gustaría si me lo puede decir Sergio, renuncia como ente técnico en junio del 2020, si no el 2019, el 2020. Sí, me quedé con esa impresión, tal vez yo me equivoqué. Yo ¿Fue el 2020? Sería bueno que lo precise, molestemos a Sergio para que lo precise y no quede la duda. Sí, porque lo puso en la presentación y me pareció ver 2020 a mí. Cuando Sergio se conecte le preguntamos. Ahí está, ya. Perdón, presidente, sí, es que hay un error en la presentación, un error mío, fue el 2019. A ver, para estar claro, la municipalidad renuncia como hito técnico a fines del 2019. A mediados, fue en julio del 2019, presidente. Perfecto, en julio del 2020. La presentación sale en 2020. Por eso le decía, diputado Fuenzalida, que hay un error en mi presentación. Muy bien. Para mí el punto es muy relevante porque tenemos que ver quién concreta la compra del terreno, y obviamente aquí aquí han aparecido algunas luces. Sara Contreras tiene la palabra. Bueno, respecto a la implementación de las nuevas delegaciones presidenciales, personalmente he tenido que ver con el proceso me tocó revisar las instalaciones, como yo bien les decía, en coordinación con el Ministerio del Interior para la delegación presidencial. Y al administrador regional le ha correspondido principalmente la implementación y la instalación de estas nuevas divisiones que se crean en el gobierno regional. Por lo tanto, en relación a las delegaciones, si existe delegación de facultades en algún del intendente hacia el administrador regional, yo creo que ahí tendría que contestarlo el departamento jurídico del gobierno regional para poder ilustrar de mejor manera esa función. Perfecto. Bueno, yo creo que se han respondido todas las preguntas que han surgido en la comisión. Si no hay más preguntas, yo les propongo, le agradecemos a Sara Contreras, le agradecemos a Sergio Rojas haber concurrido, y yo les propongo que nos pongamos de acuerdo quién sería el próximo invitado citado a la sesión siguiente. Yo propongo, tengo un nombre a lo menos, que citemos a Paulina Tapia, funcionaria de la DIPLAN. Ha sido nombrada aquí en 2 ocasiones. Ella concurrió a ver los terrenos de San Ramón. Ella envió un correo electrónico en febrero con las tasaciones de los terrenos y me parece que debe dilucidarse ese punto. Estoy abierto a que si consideran que tengamos un segundo invitado, invitada, citada, lo hagamos también pensando que tenemos 2 horas de trabajo, pero por lo menos a mí me parece claro, para seguir el orden cronológico de los acontecimientos, dilucidar el rol de la DIPLAN. El ideal sería tener aquí a José Cáceres, pero él, no digo se excusó, se rehúsa a comparecer ante la comisión. Diputado Kikuren. No. Presidente, teníamos invitado al señor Cristian Morales. Sí, lo que pasa es que yo creo que como con la sesión de hoy día, mi impresión es que nos hemos ido mucho más a un organismo que tiene un rol más relevante. Entonces yo quedo con la duda que claro, pero podemos invitarlo a él, invitémoslo también. Cerramos el círculo del administrador regional para no tener duda. Invitemos a Paulina Tapia, funcionaria de la DIPLAN, y a Cristian Morales, que ya había quedado disponible a asistir, ex administrador regional el año 2019. Él deja el cargo en marzo del 2020. Así que está en el periodo que estamos comenzando. ¿Les parece? Muy bien. Acuerdo entonces, acordado, y por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.